González, adelante. Gracias, Mike. Muy buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias por seguirnos esta mañana a nuestra conferencia de prensa conjunta de la AMPAC y de la AMDA. En primer término, tendremos la participación del ingeniero Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de AMPAC, para presentarnos las cifras correspondientes a la producción, exportación y comercialización al mayoreo de camiones comerciales pesados. Adelante, Miguel. Gracias. Bienvenido a todo el equipo de AMPAC y de AMDA. Gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Vamos a proyectar una presentación sobre la información que tenemos con las cifras ya actualizadas al mes de noviembre. Cifras que son, como ustedes saben, publicadas por INEGI. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina. En la primera lámina vemos las ventas al mayoreo. Vemos cómo se colocaron 2,391 unidades, ligeramente superior a las 2,240 unidades del 2020. Del 2020 comparadas con las cifras de noviembre del 2019. 6.7% para ser exactos, más que las cifras del mismo mes del año pasado. Sí tenemos una disminución con respecto al mes pasado del 11%. Y para esto hay que recordar que el año 2019 fue un año donde tuvimos un cambio de la normativa ambiental y, como pueden ver, se generó un efecto de precompra. Entonces, hay que tomar esa variable en consideración. También el mes de noviembre es un mes donde usualmente tenemos una tendencia en una disminución, al menos en los últimos 2 años, de las cifras con respecto al mes anterior. Para entender un poco más este impacto, lo vamos a desglosar en lo que serían las cifras por carga mayoreo y por pasaje menudeo. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver las cifras de carga al mayoreo. Y aquí es donde hay una diferencia un poco mayor. Son 1,775 unidades comparadas con 2,103. ¿Qué efecto es el que vemos aquí? Bueno, sí, la misma tendencia de que noviembre pues no es uno de los mejores meses del año. Por lo general, esperaríamos que diciembre se incremente esta cifra. Sí vemos y queremos reconocer un trabajo de la SCT en el que han avanzado en el, digamos, rezago que se tenía en el emplacamientos, principalmente en la Ciudad de México. Ayer precisamente se abrieron nuevas fechas para poder matricular vehículos en las oficinas de aquí en la Ciudad de México del SCT. Creemos que es un trabajo muy positivo con las condiciones actuales. Esto ayuda obviamente a la recuperación, al emplacamiento. Sí hay que continuar una solución de fondo en trámites electrónicos, precisamente en lo que se refiere especialmente a las bajas de unidades. Si no se detona el mercado secundario, la venta de seminuevos, pues esto también impacta la venta de nuevos. Entonces, agradecemos sinceramente al ingeniero Salomón Necabé, al subsecretario Carlos Morán Moguel por el esfuerzo. Vamos avanzando bien. Sí hay mucho trabajo por hacer, pero el mensaje de que hay trámites en Ciudad de México ahorita es positivo y sé que van a seguir trabajando los siguientes días en abatir el rezago que se tiene en los trámites. Ahora, vemos la siguiente lámina, que es de las ventas al mayoreo en pasaje. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí hay algo que destacar. Se ve también un ligero crecimiento de 251 unidades a 288 unidades, pero recordemos que sí tenemos un impacto muy delicado en importación de usados. En octubre se importaron más autobuses usados que los que vendimos nuevos. En noviembre todavía no tenemos las cifras de usados de noviembre, pero esperemos que cambie esta tendencia. Sí es una situación muy crítica. Obviamente, la pandemia, el distanciamiento social, menos movimiento de pasajeros en autobuses, tanto urbanos, los aforos han disminuido.
hasta un 50% el aforo en las ciudades, y los viajes pues, de placer de los autobuses de turismo y autobuses de largo recorrido en foráneos, se ve también que no se ha recuperado. Es ligero lo que se ha colocado en el mercado de mayoreo, de alrededor de 438 unidades, por ejemplo, que se colocaron en febrero, pues estamos en 288 en noviembre. Crecimiento muy moderado, pero esperemos que pueda continuar al menos esta tendencia positiva en el mercado de pasaje, que sigue afectado obviamente por el tema de la pandemia. Pasamos a la tabla donde vemos las cifras ya al mayoreo. Las ventas acumuladas al mayoreo pues sumaron un total de 21,048 unidades. Si las comparamos con las 36,942 unidades comercializadas durante el mismo periodo de 2019, pues esto significa una caída del 43%. Es decir, no nos dejemos engañar por las cifras del crecimiento del 6.7, del crecimiento en ventas al mayoreo, porque en las cifras acumuladas, pues sí estamos con un contundente 43% en ventas al mayoreo de vehículos comerciales. Pasamos ahora al siguiente tema, que serían las cifras de producción mensual. Vemos cómo se colocaron 12,471 unidades comparadas con las 14,276 del año pasado. Es una caída del 12.6%. Si las comparamos, y aquí les diría, hay que tomar un par de consideraciones. Como pueden ver en la gráfica, el mes de noviembre y diciembre, pues por lo general sí presenta una disminución por diferentes factores que ahorita los vamos a ver cuando veamos la gráfica de exportación. Entonces, sí tenemos el mes de noviembre y diciembre principalmente por una disminución de las exportaciones en los años anteriores, y esto lo vemos un poquito más si quieren las cifras de exportación que vienen más adelante. Pasamos a la tabla ya donde vemos la producción acumulada de enero a noviembre, pues alcanzó un total de 124,210 unidades, que comparadas con las 192,001 unidades del año pasado, en estos digamos, meses del año, pues tenemos una caída del 35.3%. Lo importante que es que destacar aquí en este acumulado es que pues obviamente está impactado por las cifras de exportación, y que el año 2019 fue un año récord en producción y en exportación de vehículos pesados. Pasamos ahora a las cifras de exportación, donde vamos a ver un mayor impacto. Yo les diría, sí se ve claramente la tendencia en el sentido de disminución en las cifras de noviembre. Yo creo, lo hemos comentado ahí con varias de nuestras principales empresas exportadoras, que no es una tendencia la disminución en las exportaciones en el mes de noviembre. Al contrario, creemos que para diciembre y los primeros meses del próximo año se va a estar con unas cifras más estables. Sabemos que esta disminución es más bien un ajuste por temporada que una tendencia del mercado. Es decir, tienes tú temporalidades en ciclos agrícolas, empresas en Estados Unidos cierran en octubre los ciclos agrícolas que mueven millones de toneladas de temas agropecuarios, y se eleva un poco, como pueden ver, los últimos meses, tal vez las cifras de colocación de exportaciones en octubre, un ajuste usualmente en noviembre. Esperaríamos que la cifra de diciembre fuera a crecer. Entonces, la tendencia para lo que resta del año sería más estable. Sabemos que hay pedidos fuertes de Estados Unidos, que es nuestro principal destino de exportaciones, por lo que esperaríamos que se mantuvieran los niveles de exportación en cifras altas, alrededor de las 12,000 unidades mensualmente, con potencial a crecer todavía más para el resto del año, y con un panorama en Estados Unidos
que pudiera haber ajustes en aspectos económicos, cambio de administración y esperaremos a ver cuáles serían las políticas públicas que impulse más la nueva administración a partir de enero y pudiera ser un buen año en términos de exportación, lo que nos ayudaría obviamente a mantener nuestras cifras de generación de empleo en México, ya que la mayor parte de la producción, más del 80% de la producción, es para exportación y más del 95% de las exportaciones son hacia Estados Unidos. Pasamos a la siguiente. Las cifras, las exportaciones acumuladas sumaron un total de 105,001 unidades, que comparadas con las 160,000 exportadas del mismo periodo de estos 11 meses del año pasado, pues sí representa una caída del 34.4%. Recordemos, 2019 fue nuestro año récord en producción y exportación, por eso la cifra pues es más impactante. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos cómo el principal destino de nuestras exportaciones pues es Estados Unidos. En segundo lugar tenemos a Canadá. Tercer lugar tenemos a Colombia y ya luego el resto de Centro, Sudamérica y algunos otros países. En noviembre exportamos a 13 países del mundo y en el acumulado de enero a noviembre exportamos a 33 países del mundo. Esto, recordemos que somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo, cuarto exportador de vehículos de carga a nivel mundial y sexto productor de vehículos de carga a nivel mundial, como nuestras cifras que representan nuestro liderazgo en la industria en todos los países del mundo. Pasamos a la siguiente. Le hemos estado dando seguimiento a las cifras por fuente de energía. Sí tenemos una cifra pequeña comparado con el volumen que manejamos, pero ya se ven cada vez más, por ejemplo, los vehículos eléctricos, que es una cifra que esperemos que vaya a continuar creciendo considerablemente. Estas son las exportaciones de vehículos eléctricos, exportaciones de vehículos a gas natural que tuvieron una disminución y pues es mínimo lo que nosotros usualmente manejamos también en términos de gasolina. Y sigue siendo el tema del diésel importante para la exportación. ¿Qué nos dice esto? Que aunque la tendencia va a ser hacia vehículos eléctricos, gas natural e híbridos, sí se va a continuar con vehículos a diésel por muchos años más. Y estas cifras son de exportación, es decir, el uso de vehículos a diésel en Estados Unidos, en Canadá, que son nuestros principales destinos, va a continuar por varias décadas más todavía. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Quisimos colocar en esta ocasión la proyección que muchos de ustedes ya las conocen, nomás es una breve recordatorio de la proyección de ventas por clase en nuestras cifras proyectadas para el 2021 en mayoreo. Calculamos cerca de las 30,000 unidades, 29,288 unidades. Y que le recordamos también, pasamos a la siguiente lámina con nuestras cifras de proyección al menudeo con 30,711 unidades. ¿Por qué? Nomás aclaramos algo que enviamos hace algunos días. Pasamos a la siguiente. La estamos comparando con las cifras de 2019 y una variación hacia la baja del 26.9%. Compararlas con las cifras de 2020. Bueno, esperemos que no tengamos un año peor que el 2020 en los próximos años. Y quisimos ser un poco más realistas. Obviamente, si las comparamos con las de 2020, pues vamos a ver un crecimiento. Creo que es más razonable para tener una perspectiva mejor de la posible reactivación económica, compararlas con las 42,010 unidades del 2019, lejos de nuestro año récord del 2007 de 51,873 y ni se diga casi la mitad del potencial. Recordemos que este estudio de demanda potencial lo hizo la facultad, digamos, el área de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue un estudio que hicimos en colaboración, obviamente, AMDA y AMPAC y nos define cuál es el potencial de mercado. Estas son las cifras que tenemos. Si quieren, creo que era la última lámina o si quieren quitar la presentación. Y nomás quiero hacer unos comentarios en términos generales respecto a lo que estamos viviendo actualmente en este contexto. Pues la cadena de valor del transporte desde la producción ha estado en la línea de fuego en toda la pandemia y lo seguirá
estando para la distribución de la vacuna que se aproxima, por supuesto, nuestro reconocimiento y respaldo obviamente hacia ellos para que puedan seguir realizando su labor en beneficios de todas y todos los mexicanos. La industria productora y los transportistas requerimos de certeza jurídica, un diálogo y comunicación con la Secretaría de Economía y su próxima titular, Tatiana Cloutier, para detonar el potencial del mercado nacional y seguir obviamente en el camino por México. El sector ha estado enfrentando un reto tras otro con la pandemia, los ajustes para cumplir con el TEMEC, el contexto económico complejo, los cambios legislativos alrededor del outsourcing, del insourcing, que están actualmente en conversación, las modificaciones a las devoluciones del IVA y el IEPS que entran en vigor el próximo año, y pues así como los cambios arancelarios para vehículos eléctricos y los cambios normativos alrededor de la disponibilidad del diésel de ultrabajo azufre. En este contexto es indispensable contar con claridad, estabilidad y mucho diálogo que nos permita mantener nuestra competitividad global como líderes exportadores de tractocamiones, sextos fabricantes de vehículos pesados, lo que impacta pues directamente la dinámica o el dinamismo económico y la generación de empleo. Por eso reiteramos necesidad de mantenernos con una certeza jurídica y un diálogo y comunicación muy estrecho con el gobierno federal, específicamente con la Secretaría de Economía y su próxima titular, Tatiana Cloutier, y repito, para detonar el potencial del mercado nacional y seguir en el camino por México. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Elizalde. Continuamos con el ingeniero Rosales, por favor. Muchas gracias, Miguel. Toca ahora compartir con ustedes los datos correspondientes a la venta al menudeo de vehículos comerciales pesados durante el mes de noviembre y las cifras acumuladas de enero a noviembre. Con datos el mes de noviembre, el total comercializado al menudeo fue de 2,553 unidades y esto representó una reducción del 2,85% con respecto a las ventas del mes de octubre, el mes inmediato anterior. Este desempeño nos mantiene también prácticamente muy cerca del dato registrado en el mes de octubre del 2020, 75 unidades de diferencia. La evolución anual nos da que a lo largo de este 2020 se han comercializado 24,036 unidades y esto representa una diferencia de 14,034 unidades en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo cual nos coloca con una caída del 36,91%. Como ya lo comentaba Miguel Elizalde, es un dato que notoriamente afecta el desempeño de nuestra red de distribuidores, dado que no habíamos registrado una caída de tal magnitud, ni siquiera en lo que fue la crisis del 2008-2009. Con datos correspondientes al mes de noviembre, tenemos una caída del 15,58% en comparación con noviembre del 2019. La comercialización de 2,553 unidades durante noviembre muestra una diferencia de 471 unidades en comparación con el mismo mes del año pasado. Con este dato que tenemos ya registrado en noviembre, se mantiene nuestra proyección
de cierre anual, el cual creemos que terminará con 26,344 unidades. Sin dejar de mencionar que se ha venido atenuando la magnitud de la caída, que estuvo en algunos meses con cifras acumuladas del año por arriba del 40%, pues no alcanzará para poder disminuir este dato tan negativo que seguirá haciendo mella en la operación de las empresas distribuidoras de camiones pesados. Lo que en el análisis del desempeño por segmentos con cifras acumuladas, vemos que es obvio, todos los segmentos muestran cifras negativas. En lo que toca a la sección de carga, tenemos de enero a noviembre una caída del 32%, 31.96%, y con lo que hace a tractocamiones una caída del 39.67%, y la mayor afectación la estamos registrando en pasaje, autobuses tanto urbanos como foráneos, que en el caso del total de la venta de camiones para pasajeros muestra una caída del 57.6%, los autobuses foráneos caen 72.6%, prácticamente se han dejado de comercializar autobuses a lo largo del 2020. En lo que toca a el total de los autobuses, sin quitando lo que toca a los autobuses foráneos, es decir, dejando únicamente vehículos para transporte urbano y suburbano, también se registra una caída significativa del 35.32%. Es importante mencionar que en el mercado mexicano de vehículos comerciales pesados, el 87% corresponde a vehículos destinados a la carga. La clase de tractocamiones presenta la mayor afectación en el periodo enero-noviembre, con 6,712 unidades menos y una caída del 39.7%. Ya les anticipaba que nuestra estimación de cierre 2020 es de 26,344 unidades, y con ello estamos esperando que concluya este 2020 con una caída del 34.4% en comparación con 2019. Dejo a ustedes la información correspondiente al desempeño por marcas. Únicamente destacar que en el mes de noviembre y en lo que corresponde a las cifras acumuladas de todo lo que va del año 2020, todas las marcas han presentado disminuciones, con excepción de Hino, que muestra prácticamente una diferencia mínima favorable del 0.1%. En lo que toca a la mayor caída, la registró Freightliner con 3,420 unidades menos, mientras que la menor contracción dentro de las que están en el escenario negativo la tuvo Mack Trucks con 71 unidades menos que en el mismo periodo del año pasado. Como ustedes pueden observar, el mercado de vehículos comerciales pesados en México muestra una concentración importante. Las 5 principales marcas participan con el 85.6% del total de las ventas. Ya mencionaba el peso tan relevante que tiene en nuestro mercado la adquisición de vehículos para carga, que representan el 87% del mercado total, mientras que a pasaje toca el 13%
de las ventas. Coincido en lo expresado por mi amigo Miguel Elizalde. La venta de vehículos con motor diésel seguirá siendo la más relevante en un horizonte de cuando menos la siguiente década y un poco más en nuestro país. Y al momento lo que representa la motorización diésel en el mercado mexicano casi llega al 98%. Toca a los vehículos híbridos un 0.8% del mercado, es muy incipiente, no cabe duda que seguirá incrementando la presencia de vehículos híbridos en el mercado de vehículos pesados, tal como lo hemos venido viendo en lo que corresponde a automóviles y camionetas. Esta tendencia se verá en los próximos años también de manera muy fuerte en los vehículos comerciales pesados, pero por el momento es muy incipiente. Y más aún lo es la tecnología con motorización a gas natural vehicular, que representa el 0.3% del total de las ventas. Vemos un área de oportunidad para el incremento de los vehículos eléctricos, sobre todo en vehículos comerciales de carga de pequeña capacidad, muy utilizados para la distribución en el último punto de entrega a los comercios y esto seguramente que veremos cómo se van incrementando la presencia de camiones eléctricos para el reparto de mercancías. Hasta aquí tenemos la presentación de nuestros datos y me sumo al reconocimiento al trabajo que ha venido realizando la Dirección General de Autotransporte Federal. Como ustedes saben, en meses pasados los mantuvimos muy al tanto de la situación preocupante por la acumulación de trámites de emplacamiento, bajas, etcétera, derivado de las restricciones para la presencia del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus oficinas y con ello cómo se fue a lo largo de este 2020 desde la llegada de la pandemia COVID-19 incrementando el rezago, afectando con ello no únicamente las operaciones de los transportistas, sino también teniendo un efecto colateral en el mercado, en el retraso de la toma de decisión para adquirir vehículos. Afortunadamente, ha habido sensibilidad y una vocación de servicio muy acendrada por el personal a cargo de estas operaciones en SCT y por supuesto con el diálogo permanente que hemos mantenido con el ingeniero Salomón El Necabé, director general de Autotransporte Federal, y con el propio subsecretario de Transporte, el ingeniero Carlos Morán. Creo que habrá de continuar este esfuerzo y que con ello veremos cómo se va disminuyendo el rezago de manera significativa. No somos ajenos a el riesgo que representa el incremento de la afectación, el número de contagios por COVID-19 en diferentes ciudades de nuestro país y con ello el riesgo incremental de que se incrementen las restricciones a la presencia de personal en las oficinas de SCT. Por eso es que estamos también seguimos trabajando con la autoridad para que en breve se pueda contar con un sistema de emplacamiento en línea, como ocurre en otras entidades federativas con el transporte local. Esa es la apuesta que hemos colocado sobre la mesa y afortunadamente estamos avanzando en esa dirección
falta acelerar el paso para poder tener mejores resultados en menor tiempo. Hasta aquí dejaría mis comentarios, haciendo un apunte final en recordar a todos ustedes que estamos muy atentos a la emisión del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados a nuestro país. Este decreto vence el próximo 31 de diciembre y es importante que se tenga a tiempo para mantener una entrada ordenada de vehículos, tanto ligeros como pesados, que están sujetos a la regulación del decreto mencionado. Sabemos que la Secretaría de Economía ha venido trabajando de manera muy puntual para poder concretar la emisión de el nuevo decreto y consideramos que de acuerdo a los avances que hemos tenido en la materia, se mantendrán las condiciones regulatorias que han dado cierto orden a la importación de vehículos usados. Claro, hablando en perspectiva de lo que llegó a representar la entrada de vehículos pesados totales, tanto ligeros como pesados, en el 2005, en el 2006. Recordar a todos ustedes que en el periodo 2005 a 2009, la importación de vehículos usados incluso fue superior a las ventas de vehículos nuevos, tanto ligeros como pesados. Ya apuntaba Miguel que en el caso de la importación de vehículos pesados, sobre todo en el rubro de autobuses urbanos, los famosos autobuses escolares, tenemos una asignatura pendiente. No hemos tenido la capacidad como país de poner un freno a la introducción de vehículos que no únicamente generan una competencia desleal, sino que no están sujetos a una dictaminación de condiciones físico-mecánicas previa a la importación. Y eso no es admisible. Se ha generado una laguna que debe de subsanarse. La propia ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha referido el impacto negativo no únicamente en la economía, en el medio ambiente, sino también en la seguridad de las personas por el comercio irregular de vehículos usados desde los países más desarrollados hacia los países con carencias económicas. El nuestro es un caso atípico, dado que México es un país con una economía dentro del concierto de las 20 economías más importantes en el mundo, por lo cual aún más injustificado es el que sigamos teniendo el tema de la importación de vehículos usados como una asignatura de alta relevancia para nuestro sector. Esto es algo que ya debería de estar superado, no lo está. Sin embargo, lo que toca es que cuando menos haya un orden en la importación legal y por ello la relevancia de la emisión del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados antes de que concluya este 2020. Finalmente, ya les daba nuestro dato estimado para concluir el año en la venta de vehículos pesados y para el 2021 estamos proyectando que tendremos un crecimiento del 10.3% respecto de este cierre 2020 y esto nos llevaría a la comercialización de 29,000 unidades. Estamos siendo ligeramente más conservadores en nuestra expectativa que lo que acaba de plantear Miguel. Espero que Miguel sea el que esté en la proyección correcta y con ello podamos tener
un mayor número de ventas, pero por lo pronto nosotros vemos un mercado que puede correr hacia 29,000 unidades, muy lejos del año récord logrado en 2007 y mucho más del potencial que tiene nuestra economía. Muchas gracias.